Buenas, el día de hoy vamos a desarrollar un ejercicio del libro de microelectrónica Cedra Smith de la sexta edición. Es un ejercicio Moffett. Bueno, es el ejercicio 5.8 que se encuentra entre los ejemplos, es un ejercicio de diseño. Entonces el ejercicio nos pide lo siguiente, nos dice que rediseñemos el circuito de la figura 5.21 con los siguientes casos. Entonces nos dan VDD, que es 2,5 voltios. Nos dan BS, SS, que es menos BGS, SS, que no lo dan. Entonces, que es esta tensión que es menos 2,5 voltios. Bueno, también nos dan la constante BT, el voltaje de umbral, el BT, 1 voltio. La constante KN no nos la dan como tal, pero pues sí nos dan los valores para poder hallarla, porque sabemos que la constante de K es COX por W sobre L. Entonces nos dicen que mi COX es igual a 60 microamperios sobre voltio al cuadrado. Y pues esta división, bueno, nos dicen que W es un 120 micrómetros y esto 0,3 micrómetros, el L. Esto nos da un valor de 2,4 miliamperios sobre voltio al cuadrado. Vamos a eliminar todo esto y simplemente dejamos lo siguiente. Listo. También nos dan la corriente drain, la ID, que es la corriente que fluye por acá, y nos dicen que es igual a 0,3 miliamperios. También nos dan el voltaje drain, el V-drain, VD, nos dicen que es de 0,4 voltios. Bueno, nos piden diseñar el circuito, o sea, necesitamos hallar la resistencia de la resistencia de drain y la resistencia source. ¿Cómo se hace eso? Pues necesitamos pues el voltaje que hay en esas resistencias y la corriente que hay en esas resistencias. La primera que podemos hallar es RD, porque realmente ya lo tenemos todo. Podemos calcular el voltaje que hay en esa resistencia, tenemos la corriente y simplemente hacer una ley de Ohm. Entonces RD es igual a la división de el voltaje que hay en esa resistencia, que es 2,5 menos 0,4 voltios, ¿sí? Dividido en la corriente que fluye por ella, la corriente que hay en ella, que es de 0,03 amperios. Esto es voltios y voltios. O sea que eso nos da un valor de 2,5 menos 0,4 dividido en 0,003, eso nos da 7 kilo ohmios. ¿Listo? Bueno, entonces ya hallamos la primera resistencia, ya la calculamos cuánto debe ser. Ahora necesitamos la RS, que es la resistencia source. ¿Cómo la podemos calcular? Realmente, bueno, aquí hay un punto importante y es que la corriente que fluye por acá es de 0 amperios. Eso que es lo que nos permite como analizar es que ID, bueno, la corriente que fluye por acá, que es el I que fluye por esa resistencia, va a ser igual a la ID, ¿sí? Son exactamente la misma. O sea, aquí también fluye 0,3 miliamperios. Y realmente el ejercicio lo único que nos falta es hallar el B-source, porque con el B-source podemos saber cuál es el voltaje de la resistencia y con ello poder, bueno, y tenemos la corriente y con ello poder hallar esa resistencia. Entonces, hay distintos tipos de ecuaciones. Hay uno que es región óhmica, cuando el transistor se encuentra en región óhmica, otra que es la región de Troyo y otra que es la región de saturación. En este caso,
el transistor, perdón, se encuentra en la región de saturación. ¿Por qué razón? Lo vamos a explicar aquí en esta grafiquita. Bueno, para que el transistor se encuentre en la región de saturación, B-drain debe ser igual o mayor a este límite. Que este límite eh, es BG menos BT. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? B-drain debe ser mayor o igual a ese límite para que se encuentre en saturación. Y pues, ¿qué podemos saber? B-gate, que es este voltaje de acá, y esto acá, esta parte, es tierra. Entonces eso vale 0. Por lo tanto, B-drain si es mayor o igual a B-gate menos BT. ¿Por qué? Porque BT vale 1. Por lo tanto, B-drain sí o sí, como vale 0,4, es mayor o igual a menos 1 voltio. Entonces se encuentra en la región de saturación. Dado que se encuentra en la región de saturación, podemos usar la siguiente ecuación para poder calcular el B-source. Bueno, tenemos así esta ecuación, que es ID, que es igual, o sea, va a ser igual a 1/2 de KN por BOB. ¿Sí? Listo, tenemos esta ecuación. Aparte de todo, pues, bueno, sí, estamos calculando BOB, pero tenemos otra ecuación, es que B-gate source es igual a BOB menos, perdón, más BT. ¿Sí? Y B-gate source también es igual. B-gate source es esta tensión. Más, menos. B-gate source es también igual a B-gate menos B-source. ¿Sí? Entonces realmente a nosotros nos interesa calcular este BOB. Y lo podemos calcular, ¿por qué? Porque ID lo conocemos y KN también lo conocemos. O sea, esta ecuación nos queda de la siguiente manera. O sea, perdón, aquí falta un cuadrado. Perdón, ahí falta un cuadrado. Entonces, esa ecuación la podemos saber. Simplemente ese valor, simplemente despejamos BOB, que BOB nos da que va a ser igual a la raíz de 2ID sobre KN. ¿Sí? Y eso nos da un valor de, reemplazamos 2, la corriente 0,0003 amperios sobre 0,0024 amperios sobre voltio al cuadrado. ¿Sí? Y esto nos da un valor nos da el siguiente valor: 2 por 0,0003 sobre 0,0024 nos da 0,5 voltios. ¿Voltios por qué? Pues amperios se cancela con amperios y este voltaje al cuadrado queda en voltios, porque la raíz se cancela con el cuadrado se cancela con la raíz, ¿sí? Entonces nos queda 0,5 voltios. Entonces listo, ya conocemos BOB. Entonces podemos calcular B-gate source, que B-gate source, usamos la otra ecuación, esta ecuación de aquí, esta, que B-gate source pues nos dice que es igual a BOB más BT. BOB lo conocemos, 0,5. BT también lo conocemos. Nos dieron la constante aquí en el mismo enunciado. Aquí está, 1 voltio. Igual aquí también le agregamos. Es 1 voltio. Esto voltio. Y esto nos da 1,5 voltios. Entonces, listo, ya tenemos B-gate source. Así que ya podemos hallar B-source. De esta ecuación podemos despejar. B-source. Y es que B-source nos da lo siguiente. Bueno, hagamos lo siguiente. B-gate source es igual a B-gate menos. B-gate source es igual a BG menos B-source, ¿sí? ¿Qué conocemos?
que B-gate es tierra, por lo tanto esa tensión es 0 voltios. 0 voltios, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos sacar de acá? ¿Qué podemos deducir? ¿Qué podemos despejar, deducir, sacar? Es que B source va a ser igual a menos B gate source. O sea, por lo tanto, B source vale menos 1,5 voltios. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces ya podemos hallar B gate source que vale menos 1,5 voltios. Entonces ya tenemos el voltaje de este nodo. Por lo tanto, ya podemos calcular pues la resistencia de RS. Que RS pues hacemos también una ley de Ohm, que RS va a ser igual al voltaje que hay en esa resistencia, la tensión en esa resistencia, esta más menos, que eso es igual a ABS menos BSS sobre la ID, ¿sí? Que es la que fluye, la que hay en esa resistencia. BSS lo conocemos ya, la que acabamos de hallar, que es menos 1,5 voltios. Menos BSS es menos 2,5, por lo tanto menos por menos da más, da 2,5 voltios. Y la corriente 0,0003 amperios, para finalmente darnos un valor de 2,5 menos 1,5 dividido en 0,0003 nos da 3,33 kilo ohmios. Y listo, ya calculamos las resistencias. Entonces finalmente el circuito queda de la siguiente manera. Uy, perdón. Queda de la siguiente manera. Listo. R drain pues va a ser igual. La resistencia va a ser igual a 7 kilo ohmios. Y esta resistencia va a ser igual a 3,33 kilo ohmios. La corriente que fluye es de 0,3 miliamperios. Un voltaje drain de 0,4 voltios. Un voltaje source de menos 1,5 voltios y un voltaje gate de 0 y un voltaje B gate source de 2,5 voltios. Perdón, no mentiras, me estaba equivocando. De 1,5 voltios, perdón, ahí fue un error mío. De 1,5 voltios. Y listo, pues un recorder de lo que se hizo. Obviamente, pues tomamos los datos que nos da el ejercicio. Y de ahí arrancamos que se puede hallar RD fácilmente con la ley de Ohm, que era, podemos calcular el voltaje de esa resistencia, la tensión de esa resistencia y la corriente. Hicimos la ley de Ohm, nos dio 7 kilo ohmios. Después analizamos que el transistor, el MOSFET se encontraba en la zona de saturación, por lo tanto pudimos usar esta ecuación. Calculamos gracias a esa ecuación B o B. Con B o B pudimos calcular B gate source para finalmente poder calcular B source con B gate source. Y pues después de que supimos y calculamos el valor de B source, pues hicimos también una ley de Ohm. ¿Por qué? Porque pudimos calcular el voltaje que hay en esa resistencia RS. Y aparte de todo conocíamos ya la corriente que hay en esa resistencia. Hicimos la respectiva ley de Ohm, nos dio un 3,33 kilo ohmios. Espero haya sido de su agrado el video y que les sirva de mucho.